Un saludo, queridos seguidores de Disidentia, tanto en la web, el diario disidentia.com, como en su canal de YouTube, en Twitter, Facebook. Tenemos un nuevo programa, y un nuevo programa que aborda una cuestión verdaderamente extraordinaria, de una trascendencia enorme. Es una tempestad, aunque se ha intentado minimizar, es una auténtica tempestad. Y es el tema candente y truculento, y perdón por la expresión, de la reforma de la elección del gobierno de los jueces. Una vuelta de tuerca más a la dificultad que hay en España para separar unos poderes de otros. Es una intento, una iniciativa del gobierno actual que es como una lluvia torrencial que cae sobre un terreno ya bastante reblandecido. Y para ver la trascendencia, la verdadera trascendencia de este intento, porque veremos si se consuma de reforma, tengo una invitada de excepción. Es jurista, por tanto es abogada, es empresaria y es articulista, y es la bomba. Es Guadalupe Sánchez Baena. Seguramente ustedes ya les suena el nombre. Voy a saludarla. Un saludo, Guadalupe, gracias por participar en este programa. Hola Javier, muchas gracias a ti. Pues no voy a... Yo soy leguleyo, pero me estoy informando todo lo que está dentro de mis posibilidades. Pregunto a unos, especialmente a aquellos que como tú tienen algún conocimiento sobre la importancia de este intento de reforma, y cada vez estoy más asustado. Entonces, directamente me gustaría que nos explicaras brevemente para que yo mismo y usted, que nos está escuchando y posiblemente nos esté viendo, pues comprendamos el calado o la importancia de esta maniobra política. Cuando quieras, Lupe. Bueno, mira, pues para que la gente entienda un poquito lo que está sucediendo, es fundamental, en primer lugar, comprender qué es la división de poderes y qué son los contrapesos en el Estado. Básicamente, lo que diferencia a un Estado democrático y liberal de derecho de otros regímenes es precisamente la existencia de contrapesos al poder. ¿Qué quiere decir un contrapeso? Una limitación. El poder ejercido por el Estado tiende a ser omnímodo. Entonces las sociedades se han dotado de instrumentos para controlar al poder. ¿Por qué? Porque cuando el poder es omnímodo, lo que se consigue es la impunidad del gobernante. Y eso es lo que hay que evitar. Cuando el poder es omnímodo y el gobernante consigue la impunidad, muere la igualdad ante la ley. Los ciudadanos dejamos de ser iguales ante la ley porque es el gobernante, es el poder ejecutivo el que decide cuáles son las prerrogativas y privilegios que corresponden a unos ciudadanos respecto a otros. Entonces, cuando hablamos, la importancia de la justicia radica aquí. La justicia es un contrapeso. Por eso Montesquieu ideó un sistema de separación de poderes, tres poderes independientes entre sí, pero quizás del que se predica mayor independencia es del poder judicial, de la justicia. La justicia está integrada por una serie de profesionales del derecho que consiguen sus puestos a través de un sistema en el que prima el mérito, la capacitación, y la función de los jueces es controlar, interpretar la ley y, sobre todo, garantizar que se aplica la ley. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viendo en estos últimos meses que se habla tantísimo de la intromisión del Ejecutivo en el Poder Judicial? Bueno, hay que decir que esto no es nada nuevo. En todas las sociedades más modernas, en aquellos regímenes en los que, pues como Venezuela o Corea del Norte, dictatorias, siempre en todas la pulsión de intervenir en la justicia está ahí. En lugares como en Corea del Norte, pues el poder judicial independiente no existe, mientras que en Europa, por suerte, con sus virtudes y defectos, sí que tenemos un poder judicial independiente.
Esta pulsión de intervención del Ejecutivo en el judicial en España no es nueva. Inicialmente, cuando se aprobó la Constitución en 1978, se estableció un sistema en virtud del cual se creaba un gobierno de los jueces, que es lo que se llama el Consejo General del Poder Judicial, que se regula en una ley orgánica, que es la Ley Orgánica del Poder Judicial. En la Constitución, en el artículo 122, se preceptúa cómo se compone, quiénes componen este gobierno de los jueces. Y se dice que, por un lado, este gobierno de los jueces está integrado por un total de 20 vocales más el presidente. El presidente de este consejo, de este gobierno de los jueces, es a su vez el presidente del Tribunal Supremo, y luego de los 20 vocales, 12 se eligen entre jueces y magistrados y los 8 restantes por las cámaras, 4 Congreso y 4 Senado. La Constitución dice con total claridad que los representantes elegidos por las cámaras, esos 4 que se eligen por el Congreso y esos 4 por el Senado, se eligen por mayoría de 3/5. Una mayoría de 3/5 es una mayoría muy cualificada, superior a la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque las mayorías cualificadas son también un contrapeso del sistema. Es decir, para cambiar determinadas cosas del sistema se eligen, se establecen se establece la necesidad ya o mayorías absolutas o consensos, ¿de acuerdo? Entonces, la Constitución establece muy claramente que a estos 8 representantes elegidos por las cámaras se les elige por una mayoría de 3/5. Y luego, ¿qué pasa? Y estos 8 representantes elegidos por las cámaras pues son abogados, juristas de reconocido prestigio, etcétera, etcétera. El tema o la cuestión radica en los 12 jueces y magistrados. Tal y como está redactado el artículo 122, cualquiera que lo lee en principio infiere, aunque no está dicho expresamente, que la Constitución piensa en que esos 12 jueces y magistrados se refiere a una ley orgánica sobre la manera en que se eligen, pero tú te lees el artículo 122 y tú te das cuenta enseguida que la idea que subyace es que esos 12 jueces y magistrados sean elegidos por otros, entre los jueces y magistrados, por los propios jueces y magistrados. Así fue hasta el año 1985. Ya viste que la independencia judicial no resistió ni una década, por desgracia. Se nos vino abajo demasiado rápido. Así fue hasta 1985. En 1985, el Partido Socialista Obrero Español, el mismo que gobierna ahora, aprovechando una mayoría muy cualificada, una mayoría absoluta bastante atronadora, modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como ya he dicho, la Constitución, la manera de elegir a esos 12 jueces y magistrados, dice que se regulará en una ley orgánica. Pues aprovechando una mayoría absoluta, que es la que permite modificar leyes orgánicas sin tener que pactar con nadie, el PSOE modificó el artículo 122 y dijo que los jueces y magistrados, esos 12 jueces y magistrados, dejarían de elegirse por los jueces y los elegirían las cámaras. Eso sí, respetó la mayoría de 3/5 que se exigían para los otros 8 miembros. Esta modificación llegó al Constitucional, que en el año 86 dictó una de esas lamentables y desgraciadas sentencias interpretativas. ¿Qué es una sentencia interpretativa? Pues en lugar de decir ¿es constitucional o es inconstitucional?, te dice, bueno, es constitucional porque interpretamos ¿qué? Lo que pasó con la ley de violencia de género, cuyos resultados ya vemos a día de hoy. Sí. Pues igual, aquí dijo, bueno, vamos a salvar la constitucionalidad, pero porque interpretamos que los nombramientos se harán respetando la pluralidad y no serán un reflejo de las cuitas políticas del Parlamento, que ya hay que ser ingenuo. Pero eso es lo que dijo la sentencia. ¿A qué hemos llegado? ¿Qué es lo que va a tramitar ahora? El Gobierno ha anunciado que se inicia la tramitación. Pues ha anunciado que va a tramitar como proposición de ley la reforma de esta ley orgánica del Poder Judicial en la parte en la que se regula cómo se eligen los 12 vocales, jueces y magistrados, para que en lugar de por mayoría cualificada
se les pueda elegir simplemente por mayoría absoluta. ¿Con quién tiene el gobierno mayoría absoluta? Pues el gobierno por sí solo no, el gobierno de coalición, pero recurriendo a sus socios independentistas y a los batasunos, a los de Bildu, Sí. pues sí que le dan los números. ¿Qué supone que el gobierno pueda elegir por mayoría absoluta? Pues yo siempre, para que la gente lo entienda, digo que si en el 85 se abrió la puerta a la politización del Poder Judicial, pero por esa puerta entraba gente de todos los partidos, ahora lo que se está haciendo es establecer un derecho de admisión, regulando el aforo, para que los que puedan entrar sean los que cumplan con determinados requisitos ideológicos. Por desgracia, para nuestro país esta no es la única reforma legislativa que nos pone en el camino de la intervención del Poder Judicial. Digamos que este gobierno lleva poco tiempo gobernando, pero desde que se inició su andadura en el Ejecutivo hemos vivido varias plagas bíblicas, por decirlo de alguna manera, por lo menos desde el punto de vista del sometimiento del Poder Judicial. La primera plaga, el nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado, exministra de Justicia que pasó de ser ministra a ser fiscal general del Estado sin solución de continuidad. No hay que olvidar que la Fiscalía es parte del Poder Judicial. Sí. Y la trascendencia de lo que hace la Fiscalía se ve, por ejemplo, ahora cuando se presentan querellas para investigar al Gobierno por su gestión en la crisis del coronavirus y un teniente fiscal que sustituye a Dolores Delgado, que hace como que se abstiene para que parezca que ella no interviene porque tiene intereses en su relación de cercanía con el Gobierno, no solo dice que hay que archivar todas las querellas presentes, también las que se presenten en el futuro, y se atreve incluso a hacer valoraciones de índole político, manifestando o afirmando que la gestión de la crisis por el Gobierno fue idónea y razonable. Cuando hoy estamos viendo, por ejemplo, que en Francia se está registrando el domicilio del ministro de ministro, Sanidad. que ya las quisiera España para sí. Claro, claro. Es que... Esa fue la primera plaga. La segunda, la reforma del delito de sedición, modificar el Código Penal para crear un delito con nombres y apellidos, con la cara casi de Junqueras, y el objetivo es liberar, ponerlo en la calle, a pesar de que está condenado en firme, para, pues eso, contentar a sus socios independentistas del Gobierno y así, pues, que le deban favores, como por ejemplo votar a favor de esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el nombramiento, las mayorías para el nombramiento de los jueces y magistrados vocales del Consejo, que sería la tercera plaga bíblica. Y la cuarta, y ya con esto acabo, la cuarta llegará, bueno, podemos hablar hasta de 5, la cuarta llegaría con la modificación del sistema de acceso de los miembros de la carrera judicial, cambiando el sistema de mérito que supone superar una oposición por un sistema de afinidad ideológica. Esto no me lo estoy inventando yo, lo llevaba Podemos en su programa electoral del año 2016, la necesidad de que accedan a la carrera jueces y fiscales que sean afines a los objetivos que se marca el Gobierno en sus programas electorales. Y la última plaga sería atribuir la investigación de los delitos, la instrucción de los delitos a los fiscales. Eso es algo que es una reforma controvertida, porque aunque así funciona en otros países, España tiene una idiosincrasia bastante especial, pero si ya sería controvertida en condiciones normales, pues imagínate ahora con la que está cayendo y con Dolores Delgado de fiscal general. O sea, una señora... en fin, es que no... Si me vas a permitir, a mí me tiene extremadamente preocupado. La cuestión que hay de fondo es si existe una voluntad política, no ya de este gobierno, que se le ve que no se va a parar en barras, ¿no? Ante nada, ¿no? Sí, sí. De este gobierno, bueno, de este gobierno.
Pedro Sánchez, que es el presidente, y el vicepresidente, que casi es como Rasputín, ¿no? Y no se van a parar en barras, pero hay voluntad política en los demás agentes o alternativas como para que este tipo de reformas no es que puedan pararse o no, que ahora vamos a hablar de la advertencia Ujú. lanzada desde la Unión Europea, que veremos en qué Sí. queda. Luego hablamos de eso, no se me puede pasar. Pero, porque lo que ocurre, si igual coincides conmigo, o igual no, pues yo lo voy a decir. Lo que ocurre normalmente, Lupe, es que se hacen estas cosas cuando se producen porque las hace el adversario, hay mucho Sí. revuelo, hay mucha aparente resistencia, escándalos, rasgaduras de vestiduras y demás, pero en un momento que se aplica, esa ley entra en vigor, pues lógicamente, pues cuando se produce una alternancia de poder, pues el que llega al poder dice, hombre, ahora tengo los jueces, ahora soy yo el Así que tiene la es. sartén por el mango, Así ¿por qué es. voy a retrotraer o a eliminar esta ley si ahora me sirve a mí, a mis propios intereses? Es decir, quiero decir con esto que hay un peligro doble. El peligro inmediato es que este gobierno, con la deriva que lleva, se cargue definitivamente los restos de la Ujú. separación de poderes. ¿Vale? Pero que además quede eso instaurado de ahora en adelante sin posibilidad de volver a la situación anterior, ya nunca jamás de los jamases. Entonces, claro, si nos meten este gol, va a ser tremendo. Sí. Pero va a ser tremendo por lo que pueda hacer un gobierno que está, a mi juicio, completamente fuera de control y fuera también de la realidad. ¿Sí? Ujú. Porque estábamos comentando antes fuera de micrófono que a veces en las redes sociales y los entornos informativos hay mucho revuelo, pero todavía hay una sensación un poco, por hacer una comparación para que nos entendamos todos, como si todavía fuéramos un poco la orquesta que toca en el Titanic, ¿no? Todavía Sí. estamos tocando Sí. un vals, ¿no? Es decir, el barco se hunde, pero seguimos tomando nuestras cañas y, bueno, pues no llega la sangre al río todavía. Pero en el mundo de lo real, la situación empieza a ser realmente catastrófica. Digámoslo así, no vamos a hablar de... Es muy eh, preocupante, es sí. muy, muy preocupante. Entonces, este debate que tenemos ahora sobre la ley, pues como en otro programa hemos tratado de explicar cuando hablamos de la metafísica, la filosofía de John Adams, de Thomas Jefferson, de todo eso, decir que la gente dice, bueno, ¿y esto qué? Estas cosas a mí me suenan a chino. Pero bueno, es que cuando se dejan de cumplir las reglas que estos señores, con muy buen criterio, Ujú. identificaron como necesarias para que el poder estuviera no fuera de control, sino controlado por el ciudadano, cuando se rompen todas estas cosas y se vituperan, al final la situación es la que hay en la calle, es decir, las crisis políticas derivan siempre en crisis económicas. Es decir, y las crisis filosóficas o de no respetar determinados principios, por así decirlo de forma coloquial, derivan en crisis políticas. Es Así decir, es. entonces, la importancia a veces es que los ciudadanos de a pie no tenemos tiempo de andar divagando sobre metafísica, pero sí podemos entender principios elementales que emanan de esa metafísica. Y en este caso sería la cuestión fundamental, sería vincular la no separación de poderes, el no control del poder, a la crisis que se nos viene encima. Y después de que la crisis económica se nos venga encima, se nos puede venir encima, y no quiero ser alarmista, cualquier otra cosa indeseable. Por lo pronto, ya lo hemos advertido, nosotros desde Disidente lo hemos apuntado, una especie de peronismo Ujú. de tercera porque ni siquiera Sí. sería el original, pero que sin ser un comunismo como dicen, viene el comunismo, no, oiga, no, si es que el comunismo ya pasó, pero viene, da igual, viene un autoritarismo o si se quiere, un totalitarismo. Sí, yo eso ahora que lo estás diciendo, yo veo que vamos directos a una sociedad muy parecida a la que existía, fíjate que nadie se espera lo que voy a decir, a la que existía en el Reino Unido pre-Thatcher. Mucha Sí. gente no lo sabe, pero el Reino Unido antes de llegar Margaret Thatcher era lo más parecido a la Argentina peronista que hemos tenido en Europa, donde los agentes sociales, los sindicatos tenían un poder cuasi omnímodo y no existían los consensos, básicamente eran en torno a lo que dijeran los sindicatos y los laboristas. Y eso Bueno, para y Lupe,
y los señores del dinero, Y, hombre, por supuesto, por supuesto. porque Poco, ahí es muy típico, ¿no? Es decir, esa sí, unión entre, claro, el que tiene poder económico y aspira a asegurar su posición, es lógico, tiene un incentivo de aliarse con el poder. Si el que tiene el sí. poder, un poder, como dices tú, ni modo, son los que eran, pues lógicamente el poder al final económico también se suele sumar a la melé, ¿no? Ujú. Dicho en términos del rugby, ¿no? Pero bueno. Sí, mira, pues respecto a lo que has tratado, primero, es muy importante lo que tú has señalado sobre que no estamos ante una pretensión de un partido concreto, sino que esto, el ánimo de intervenir en la justicia o bien aprovecharse de lo que ha perpetrado el partido que te ha precedido en el gobierno es bastante transversal. Y eso sí que es preocupante. Bien he dicho que la puerta se la abrió, la puerta de la politización de la justicia la abrió el PSOE en el 85, el PSOE de Felipe Quede González. claro, quede claro. Pero del 85 hasta ahora han llovido dos mayorías absolutas del Partido Popular. La de Rajoy, una mayoría absoluta no solo a nivel nacional, sino también autonómico. La de cosas que pudo haber cambiado esa mayoría, que no tocó. Una de las cosas que no cambió, entre tantas que se le critican, como la ley de memoria histórica, etcétera, etcétera, una de las tantas cosas que no cambió fue este sistema de elección introducido por la ley del 85, por la reforma del 85. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, la situación actual es que tenemos a dos partidos que en el Congreso hace poco además presentaron una propuesta para cambiar la ley orgánica del Poder Judicial, Ciudadanos, y también ahora parece ser que el PP, ya veremos si llegan, si vuelven a gobernar, si se mantiene, porque el problema de este tipo de cosas es que uno pierde toda la credibilidad cuando yo quiero recordar que Gallardón, durante la campaña, se convirtió en un defensor a ultranza de la independencia del Poder Judicial y cuando llegó no solo no revirtió la reforma del 85, sino que ahondó en ella, profundizó en ella, ¿vale? Bien, ahora tenemos, la situación es que tenemos a PP y Ciudadanos que pretenden que se vuelva a ese sistema anterior al 85, es decir, que esos 12 vocales que son jueces y magistrados los elijan los propios jueces. Tenemos a un partido Un que momento, es pero Vox. esta vez de verdad o también... No lo podemos No, saber. de Ciudadanos no digo nada porque Ciudadanos nunca ha No ha gobernado. gobernado, pero Pero del PP, ¿esta vez en serio o va solo luego ya veremos? no lo podemos saber. La verdad es que no me hagas poner la mano en el fuego por nadie. No, es que no digo porque a veces, hombre, pues tropezar con la misma piedra varias veces, hombre, No me hagas poner la mano en el fuego. Es significativo, por ejemplo, lo que pasa es que, claro, la Comunidad de Madrid es como una isla en el PP. Sí que la Comunidad de Madrid gobernando, ayer creo que se publicó que Ayuso había anunciado que iban a renunciar, el gobierno de la Comunidad de Madrid iba a renunciar a nombrar a los magistrados, a proponer a los magistrados que le corresponden en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Eso es un paso adelante, es decir, es significativo. Vamos a ver si es verdad que se lleva a término. Pero bueno, ya te digo que no se puede poner la mano en el fuego por nadie. Luego tenemos a Vox, que está como tercer partido de la oposición y desconcierta bastante, porque están poniendo con toda la razón del mundo el grito en el cielo por la reforma que plantea el gobierno aquí, que es muy similar, no llega al punto de la polaca, pero prácticamente es idéntica. Y cuando Iván de los Monteros, Espinosa de los Monteros, escribe un tuit diciendo, bueno, es que lo de Polonia no es similar, porque dice, bueno, si condenáis esto, condenaréis lo de Polonia, que el partido que lo está haciendo es de derecha. Bueno, no, es que lo de Polonia no es similar porque el respaldo popular con el que cuenta el gobierno polaco es mucho mayor. Yeah. Bueno, es que él argumenta, sí lo he visto de pura ¿Lo has casualidad, visto? pero él argumenta de que el problema es que en Polonia son jueces comunistas, ¿no? Es decir, o algo así, ¿no? Es decir, corruptos Pero y es que comunistas. las reformas, mira, el problema de esta No, reforma, permíteme que te diga sí, que sí, simplemente para apuntar el error
el error garrafal. Aquí dicen que son fascistas y Por franquistas. eso te quiero decir vamos a ver, esas cuestiones son cuestiones de segunda ronda en todo Claro. caso. A ver qué pasa con estos jueces, si son buenos o son malos. Pero la cuestión es que el sistema esté a salvo de la injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Punto. Que el problema de la ley es que es intrínsecamente perversa, mala per se. No es el quién, es el qué. Vamos a dejar de recurrir al quién, es que estos son. Si nadie dice que en España no existan jueces politizados. Si hay algunos que están saliendo en la televisión todos los días. Hemos tenido a Baltasar Garzón. Y hemos tenido a jueces también del otro, de más de derechas, digamos que cuya imparcialidad puede estar en entredicho. En Polonia, claro que tendrán ese problemas, pero en lo que hay que trabajar precisamente es en un sistema que profundice en la independencia judicial, no en cambio de cromos. Ahora que estoy yo, que entre los míos y cuando esté el otro, porque entonces el problema de fondo sigue estando ahí. El problema de fondo sigue siendo el mismo. Sigue siendo cuando tú quieres que entren los tuyos y cerrarle la puerta a los otros, en lo que estás en busca, todos buscan lo mismo, que es la impunidad. Con una cuestión para mí que es también importante, es que cuando dentro de la propia carrera judicial se percibe que el hecho de posicionarte ideológicamente te puede proporcionar ascensos, es decir, dentro de tu propia Correcto. carrera, pues estás estableciendo unos incentivos muy, muy malos. Hay muchas reformas que hay que realizar a este respecto, porque cuando defiendes la independencia del Poder Judicial, muchos te acusan, es que estás glorificando, santificando a los jueces y son... Así que, como se dice, en todas las profesiones cuecen habas. Perdona, Hay que, Lupe, discúlpame, repite esto último, he pedido un pequeño corte de vale, sonido, esto último, simplemente que acabo de ver, que en para... todas las profesiones cuecen habas. Ujú. Y quien esté libre de pecado... Esto lo decías, es que ha habido un pequeño corte, perdóname, Vale. discúlpame. Esto lo decías a propósito de que Claro, hay mucha gente, si quieres lo repito, que hay mucha gente que sí, cuando se defiende al Poder Judicial y la independencia de los jueces, te señalan con el dedo, te acusan de es que estás glorificando, santificando a los jueces y muchos están politizados, pero si nadie está diciendo que no haya habas negras, yo pertenezco a un gremio, el de la abogacía, ¿qué voy a decir? Que tenemos una mala fama bastante merecida y además, es que además en todas las profesiones cuecen habas. Si esto es así, hay que profundizar en la independencia del Poder Judicial y eso va de la mano de reformas como, por ejemplo, que si un juez cuelga la toga para incorporarse a un partido político, su retorno a la carrera judicial no puede ser inmediato, porque la sombra de la sospecha siempre va a estar ahí. Entonces, hay que realizar, las reformas tienen que ir en ambos sentidos, en evitar es un camino de doble dirección. Que los políticos no interfieran en el Poder Judicial, pero también evitar que los jueces tengan tentaciones o el Poder Judicial tenga tentaciones de meterse en cuestiones que son de índole meramente política. Mira, en la introducción he dado un ejemplo con este informe que ha firmado el teniente fiscal Navajas, que realiza valoraciones que no son de índole técnico-jurídico, sino político, hablando de la idoneidad de la gestión del gobierno y de qué manera tan razonable habían gestionado la pandemia. Todo ese tipo de cosas también sobra y entonces se trata de profundizar en la independencia en ese doble sentido. Pero es fundamental también tener en cuenta que una reforma que introduce la posibilidad de que el Poder Judicial quede sometido al poder político es mala. Da igual si gobiernan los nuestros o gobiernan los contrarios. Ese argumento es muy perverso, porque simplemente lo que estamos haciendo es cambiarle la cara o el color rojo, azul o lo que tú quieras al problema. De hecho, es lo que se está utilizando para justificar la reforma por los palmeros, por los medios de comunicación palmeros afines al gobierno. ¿Qué dicen? Es que como el PP bloquea y no negocia con nosotros los miembros del Consejo General del Poder Judicial, no nos queda otra que reformar la ley para que así podamos renovar el mandato. Bien,
¿Por qué digo que es lo que se usa como excusa? Porque quienes dicen estos te plantean que solo hay dos alternativas. O negocias, te sientas a negociar con ellos las estampitas de quién se va a sentar en el gobierno de los jueces, en el Consejo, o te modifican la ley para que se puedan elegir por mayoría absoluta, es decir, que los elija el gobierno. Pero hay una tercera alternativa, siempre las falsas dicotomías, Javier. La tercera alternativa es, oiga, ¿y por qué no se sientan todos, ya que PP y Ciudadanos dicen que quieren, por qué el gobierno no se sienta con ellos y negocian reformar la ley para volver a ese sistema anterior al 85? Es decir, que se elijan los jueces y magistrados entre ellos, se acabaría el bloqueo. Sí, y respecto, es que luego también lo que se argumenta desde algunos opinadores, periodistas o lo que fuere, es que el Poder Judicial esté gobernado por los propios jueces es peligroso. Que carece de legitimidad democrática. Sí, sí, exacto. Y bueno, y que es peligroso. Es decir, que imagínate un gobierno de jueces gobernado por jueces, ¿no? Que es endogámico, que es decir, que sería un poder separado, es decir, con un control sobre sí mismo, cuando en realidad, pues, es un tema bastante complicado, porque hay muchos caminos para establecer diferentes reformas y se puede observar lo que se hace fuera y como hablabas y comentabas al principio del programa prácticamente, pues ahí se puede tomar ejemplos de cosas que se hacen fuera, pero cuidado que aquí la idiosincrasia nuestra pues tiene sus aquellos, tiene Sí. nuestra propia cultura si se quiere, ¿no? Por ejemplo, nosotros en otro programa hablábamos de la reforma de la ley electoral y el diputado único de distrito, ¿no? Bueno, pues si aquí tenemos 17 marquesados, que son las autonomías, con sus oligarcas, con control sobre el territorio y tal, pues no sabemos muy bien si cambiar una reforma de diputado único, vamos a tener muchos más oligarcas todavía en parcelas más pequeñas. Es decir, hay cosas que conviene analizar, pero sí es cierto, Lupe, que desde luego el sistema actual es malo. Y el Sí. sistema que propone esta reforma del gobierno, del partido en el gobierno, Es peor. es peor. Entonces, ¿qué alternativas nos quedan? Aparte de, no sé, pegarnos un tiro con una zanahoria. No, hombre. Bueno, una alternativa sería, ya que se habla tanto de que el presidente le gusta tanto, al presidente Sánchez le gusta tanto hablar de unidad, consensos y acuerdos, que se pongan precisamente que lleguen a un acuerdo para reformar la ley, pero no en el sentido en el que quiere el gobierno, sino en el sentido anterior a la reforma del 85 del propio PSOE. La disputa cuando se dice, no, es que los jueces tienen que tener legitimidad democrática porque a los partidos los vota el pueblo y a los jueces no los vota nadie. A ver, esto es una falacia que lo que quiere es ocultar lo que de verdaderamente subyace. Y es que el Consejo General del Poder Judicial, del Consejo General del Poder Judicial depende el nombramiento de, digamos que los jueces de más alto rango, ¿vale? Quienes se sientan en las más altas magistraturas, para que la gente me entienda. Y aquí de lo que se trata es de que no haya una mayoría de jueces y fiscales que impongan sus nombres porque los elegidos por las cámaras quedarían quedan en minoría, son 8 contra 12, ¿vale? Y además que muchos de las cámaras pues estarían de acuerdo con lo que dijeran jueces y magistrados. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, pues vamos a establecer un sistema, a cambiar el sistema por el que se nombran las mayorías o la manera en la que se nombran estas personas, estos jueces y magistrados que ocupan los puestos más altos en el escalafón judicial. Pero sí, lo que sí que es importante, y así no lo digo yo, lo dicen los informes del Consejo de Europa, lo que sí que es importante es que los jueces y magistrados intervengan en el proceso de nombramiento del gobierno de los jueces. Esto es como, imagínate, y para que la gente entienda lo importante que es, esto es como si viniera un gobierno y nos dijese que los políticos, ¿vale? En la elección de quién gobierna un país, los ciudadanos no tenemos nada que ver. No tenemos nada que ver. Que quien gobierna el país lo decidirá él, pero que los ciudadanos no tenemos que intervenir.
Pues en el gobierno de los jueces pasa igual. ¿Qué menos que si el gobierno de España, el presidente del gobierno español gobierna porque lo han elegido los españoles, qué menos que el órgano del gobierno Bueno, pero es en que los jueces? Lupe, ni siquiera. Bueno, bueno, Porque nosotros no elegimos al presidente del gobierno. eso es, bueno, es un sistema de Lo representación, ¿no? elige los diputados, que tampoco los Sí, elegimos nosotros votamos a los listas, partidos. listas, Esas sí, listas. No, pero que la listas. idea que tú comentas es clara, o sea, es decir, no. O sea, es que esas son otras deficiencias que también habría que ponernos a trabajar, pero claro, como. Mira, el otro día hablaba con una persona que entiende bastante de política y tiene bastante experiencia en la política. Y le decía yo, y le preguntaba, no es que yo sea un candorosamente ingenuo, pero se lo preguntaba con toda la intención. Le dije, bueno, la cuestión aquí está en que en realidad nadie quiere reformar este sistema, nadie quiere levantar y poner en pie la separación de poderes, la separación de poderes, digo, pero es que ningún agente político. Entonces, bueno, ahora el PP dice que sí, pero también lo dijo antes y no lo hizo, por eso lo digo. Y me dice, es que el problema es que aquí el gran mal es que todo el poder está en la Moncloa. Ujú. Y eso lo perciben todos los que compiten por el poder, porque también lo hemos hablado tú y yo recientemente, de que aquí en realidad lo que es, aquí se compite por el poder. Sí. No se plantean gobernar mejor o peor, sino lo que hay es una lucha por el poder. Entonces, El poder es un fin en sí mismo, sí, eso sí. es. No Entonces, es un medio para nada. si cada vez hay más poder concentrado en un solo sitio, pues es un incentivo tremendo para que los partidos, en su perspectiva de que mañana pueden gobernar, digan, no, yo esto no lo voy a cambiar porque el día que yo llegue al gobierno, pues tengo todo el poder en mi mano, es decir, Ujú. soy Dios. Entonces, la idea es lanzar el mensaje, aprovechando que se nos viene encima una tormenta de bastante magnitud, lanzar el mensaje que de muchos de los problemas que estamos teniendo vienen precisamente de aquí. Ujú. De aquí, de no tener separación de poderes, de que, bueno, pues hoy el expresidente del gobierno se congratula haciendo una lectura muy benigna de lo que dice nos puede sobre el caso Gürtel. Sí. Yo no sé de qué se felicita, sinceramente. No sé si nos podemos felicitar No, además es que felicitarse de... Bueno, primero hay que tener una cosa muy clara. Por aquel entonces el PP jamás hubiera podido resultar condenado como responsable penal porque hasta una reforma relativamente reciente las personas jurídicas, los partidos políticos no podían responder como personas jurídicas. Claro. Entonces, Okay. felicitarse de que no ha sido condenado cuando no podía ser condenado de ninguna Bueno, manera, pero por secuela, ¿no? Es decir, se le condena como partícipe. pero que no Sí, quiero decir, el se le caso, condena, digamos que como responsable civil por haberse lucrado, pero es que no podía haber sido condenado de otra manera, eso para empezar. sin Que ninguna duda. sí, que de Prada incluyó una frase que todos, es que el problema, hablábamos de que aquí nadie puede tirar la primera piedra. De Prada todos sabemos de qué pie cojea de Prada y de hecho de Prada ha sido apartado de distintas causas porque sus afinidades políticas son conocidas al margen de que pueda ser mejor o peor jurista. Que de Prada incluyó una valoración que excedía de lo que correspondía en ese procedimiento, porque efectivamente ese procedimiento no versaba sobre la caja B del PP, pues sí, y que esa valoración se utilizó políticamente para plantear una moción de censura, sí, que la moción de censura prosperó y no se le y acabó con Sánchez de presidente del gobierno porque Mariano Rajoy no tuvo a bien convocar elecciones. Eso no lo dice Rajoy en su comunicado. No, claro, no. Y sobre todo, pero vamos a ir un poco un paso más allá, porque Sí. ya sabes que a nosotros en disidencia no nos gustan las hipérboles constantes, pero sin embargo sí estamos muy atentos a las derivas que consideramos peligrosas, Uh-huh. objetivamente, o nos lo parecen objetivamente peligrosas. Y la pregunta que te voy a hacer es, sé que es un juicio valorativo, pero bueno, es decir, también eso se puede hacer, está permitido todavía. Es,
¿Tú crees que todo esto encaja dentro de algún plan? De algún plan, no solamente por buscar la impunidad como un bien añadido, ¿no? Como un beneficio Ujú. añadido para gobernar, sino que hay un plan detrás realmente por conducir el modelo político español, ya bastante baqueteado y deteriorado por su fallo de diseño y también por la deslealtad la que se ha visto incurso, ¿no? Pero ¿hay un plan para peronizar España? ¿Hay un Yo, plan? ¿Forma yo es parte que, esto de un yo plan? es que, Lo yo digo es porque, perdona, porque yo tengo que plantear la pregunta Ujú. y el hecho de plantear la pregunta y discutirlo, hay muchas almas puras y seres de luz que inmediatamente se asustan porque se hable de estas cosas, no porque Ujú. demos por descontado de que llega el fin del mundo o que vienen los bolcheviques. No, seamos sensatos y seamos realistas. Podemos discutirlo. ¿Forma parte de un plan? Javier, yo es que a mí que haya gente que sea tan incrédula que piense que esto que está sucediendo es normal, si es que el plan no es que lo haya, es que está en ejecución, ¿ya? ¿Qué más necesitamos? Mira, han presentado esta reforma del Consejo General del Poder Judicial para cambiar el sistema de elección de sus miembros y las mayorías, la han presentado como proposición y no como proyecto de ley. Y la gente dirá, ¿y qué más da? Tema burocrático, la diferencia proyecto, proposición es lo mismo. Pues no es lo mismo. Primero, la proposición es un sistema más rápido para llegar a la aprobación de la ley que el proyecto, que presentarla como proyecto. Y segundo, el proyecto exige que se emitan una serie de dictámenes, de informes que son preceptivos, aunque no son vinculantes, del propio Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, para que se pronuncien sobre la constitucionalidad o la legalidad de la reforma. En la proposición, no. Estos informes no son necesarios. Para que veas la importancia del informe, mira, voy a poner un ejemplo que sé que además que los oyentes de Disidentia lo conocen porque yo he hablado mucho de este tema otras veces aquí y he escrito. La ley de violencia de género. La ley de violencia de género, toda la parte penal, tú sabes que la ley de violencia de género tiene una parte penal, una parte más administrativa, pues toda la parte penal se cambió, se modificó respecto al proyecto original por por el informe del Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial advirtió que tal y como estaba redactado inicialmente el artículo 153, que básicamente establecía un tipo en el que la única persona que podía ser víctima del delito era la mujer y el único que podía ser autor del delito era la pareja varón de esa mujer, no otra mujer, no, pareja varón de esa mujer que conviviese con ella o que fuera pareja o expareja o conviviese con ella. Ese delito se tuvo que cambiar e introducir otras personas vulnerables que convivan con el autor. ¿Por qué? Porque de lo contrario era clara y manifiestamente inconstitucional y tuvieron que añadir esa coletilla para salvar la constitucionalidad, que no ha arreglado otros problemas que nos ha traído la ley, la simetría penal, pero eso lo tuvieron que modificar. Entonces, desde el punto de vista técnico-jurídico es muy importante, desde el punto de vista de los tiempos es muy importante y también es importante desde el punto de vista del relato. Porque desde el punto de vista del relato, si no tenemos ya bastante con el hecho de que sin haberse aprobado la ley, solo habían anunciado que se ha presentado y que se va a iniciar su tramitación, ya se ha pronunciado la Unión Europea, algo que no es habitual porque se pronuncian una vez se aprueban y no cuando se anuncian o se proponen o O se sea, que la tramitan. Unión Europea no tiene precedente entonces, No, ¿no? no tiene precedentes en Europa. Eso que la Estamos Unión en, Europea, estamos, estamos en la gama alta de la democracia, Javier, porque ya se ha pronunciado la Unión Europea sin ni siquiera haberse es aprobado decir, la lo ley. verán tan chusco que Claro. han roto hasta su norma no escrita de esperar a, ¿no? Ya Claro, directa están mira, advirtiendo, ¿no? cuando te hablo del relato, el relato es importante porque si tú inicias la tramitación de una ley y tienes detrás, a las pocas semanas, meses de haberla presentado, te vienen con tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial, te dicen que es inconstitucional, el hecho de que tú continúes con la tramitación, pues le estás dando munición a la oposición para que políticamente te hunda.
¿qué haces? Recurres al instrumento que te permite tramitarla sin que esos dos órganos se puedan pronunciar sobre la constitucionalidad y convertir esto en un debate de lo que dice la Sexta y todos los paladines mediáticos del gobierno contra los que dicen los otros. Los teleñecos de la Sexta. Pero sin que se haya pronunciado en las instituciones. Dice, bueno, pero es que, pues que se recurra ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué problema tenemos con el Tribunal Constitucional? Los tiempos. Cuando se pronuncia el Tribunal Constitucional, es posible que a España no la reconozca ni la madre que la parió. Me vas a permitir la expresión. No, ya yo creo que ya, ahora porque hemos vivido todo esto de forma gradual, todos juntos, todos juntitos, ¿no? Pero yo me pongo a pensar la idea de país, o el país en el que está viviendo hace tan solo 3 lustros y no lo reconozco ya. No, claro. Y fíjate que lo que les ha fastidiado un poquito el relato es el tema de que la Unión Europea se haya pronunciado antes, porque ellos decían, no, la Unión Europea no va a decir nada al respecto de esta reforma, tal, y lo que les ha supuesto un traspiés es que sí que se haya pronunciado la Unión Europea y también, que a mí me parece más importante, es muy importante la Unión Europea porque lógicamente ahora mismo España necesita del maná que va a venir de Europa en forma de ayuda financiera y ya hemos visto cómo se han bloqueado los fondos a otros países de la Unión Europea por aprobar, como Polonia, por aprobar leyes que socavan el Estado de Derecho, que no respetan los principios mínimos democráticos, pues ya le están diciendo, le está dando un toque de atención Pedro Sánchez, la Unión Europea, la Comisión, advirtiéndole de que lleve mucho cuidado, que las reformas tienen que hacerse para ahondar en la despolitización de la justicia y no en su politización. No vale decir, porque claro, estos son muy listos. Ellos dicen, bueno, si nosotros no vamos a cambiar la mayoría de 3/5, la mayoría sigue ahí, pero si no se puede aprobar por mayoría de 3/5, por mayoría simple, decidimos nosotros por mayoría absoluta. Y dices, pero bueno, entonces ¿qué incentivo tienes tú como gobierno para intentar alcanzar un acuerdo con la oposición? Los acuerdos siempre implican cesiones. Si tú sabes que que tus nombres los vas a poder aprobar, si escenificas que has intentado un acuerdo pero lo rechazan, es que no nos ponemos de acuerdo. La opción que le están dejando a la oposición es o aceptas nuestros nombres y así lo llamamos acuerdo, o mis nombres se van a aprobar igual porque los voy a aprobar yo con mi mayoría. Entonces, ellos intentan, digamos que el relato es muy importante, ellos han tenido en cuenta, el gobierno ha tenido muy en cuenta, como no, Iván Redondo, cómo vender esta reforma desde el punto de vista, primero, la culpa es del bloqueo del PP. Sí, bueno, primero por el tema de no, si la mayoría de 3/5 está. Luego evitar los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Tercero, no contaban con el tema de Europa. Y cuarto, que dicen, bueno, la culpa es del bloqueo del PP. Pero es que esto también es una falacia, porque el Consejo General del Poder Judicial lleva en funciones desde 2018 y la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé esta situación y dice que mientras que no se alcance un acuerdo para la renovación, que evidentemente es deseable, continúa en funciones. ¿Y qué pasa? Que es el Poder Judicial el que elige a los miembros que se deben renovar, que eso es por lo que se están rasgando las vestiduras, ¿vale? Luego, hay que pensar también otro tema. Si lleva así desde 2018, ¿a qué vienen estas prisas en plena segunda ola de la pandemia? Nadie se lo pregunta. ¿Por qué no esperar unos meses al año que viene a ver si ha salido la vacuna? ¿Y a qué viene con un congreso al que no pueden asistir todos los diputados porque hay que respetar las distancias? Pues nada, solo hace falta abrir los periódicos y ver de qué va todo esto. Y va de que tenemos a uno de los partidos del gobierno de coalición imputado, investigado, a Podemos, y que la justicia se le ha subido al moño al vicepresidente. Al moñazo, porque menudo moño. Se le ha subido al moño al vicepresidente. Todos sabemos que estamos pendientes de ver si finalmente el Tribunal Supremo imputa o no a Pablo Iglesias por
por varios Que la delitos. Fiscalía se ha manifestado en contra, Sí, no, Anticorrupción se ha manifestado en yo, contra, ¿no? mira, yo en este me pasa igual con el informe del fiscal Navajas, igual que creo, por mucho que me parezca la gestión del gobierno desastrosa, yo creo que no se puede sentar a Pedro Sánchez en el banquillo por homicidio. Sí que me parece que debe abrirse una investigación, cuanto menos por las denuncias que se han formulado y las querellas por un delito contra la seguridad de los trabajadores, por Sí. no haberles facilitado material sanitario. Si se ha declarado la responsabilidad del Gobierno por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, qué menos que abrir unas diligencias penales. Lupe, entonces, vamos a ver, aquí hay que distinguir entre dos cosas. Una es la teoría que circula por ahí de que esto es que está tan gastada la palabra, pero bueno, es que estamos en la hipérbole constante. Forma parte de ese golpe de Estado, entre comillas. A mí no me gusta llamar golpe de Estado. Eso es, bueno, pero yo me refiero a la especie que Sí, circula, ¿no? Es decir, sí, no es que lo hagamos nuestro, pero vamos a decirlo como lo llaman. Es decir, ese golpe de poder, si quieres, ¿no? Ese sí, putsch, ¿no? sí, Ese putsch que hay como un putsch planeado sí. del gobierno, como dicen, sociocomunista o lo que sea. O simplemente estamos ante un enroque del actual gobierno por lo que se le puede venir encima si no controla la justicia después de esta gestión de la crisis sanitaria. Mira, yo lo califico, yo lo describo de otra manera. Yo lo llamo pedrocracia, que suena muy gracioso, pero tiene su sentido. No es un golpe de Estado. Más bien se trata de transformar la democracia para que las instituciones se pongan al servicio de las necesidades del gobierno de Pedro Sánchez. Un golpe de Estado es otra cosa, ¿vale? Sí. De hecho, un golpe de Estado es lo que sucedió en Cataluña, es subvertir el orden constitucional, ¿vale? Y digamos que lo que está sucediendo ahora no reúne todavía esas características, ¿vale? Es igual que muy parecido a lo que ha hecho Cristina Kirchner en Argentina. Sí, pero eso estamos de acuerdo y yo creo que Justo. lo Entonces, compartimos. cuando yo lo llamo pedrocracia porque de lo que se trata es de crear una democracia al servicio de las necesidades ahora mismo de un determinado gobernante, de unos determinados partidos políticos, pero sentando las bases, y esto es muy de Rejón, sentando las bases para que esa colonización institucional permanezca incluso cuando haya una alternancia de poder. Y eso es lo que nos debería preocupar. Eso es lo que nos debería preocupar. La colonización institucional lo que pretende no es derrocar las instituciones. Es que eso hay que distinguirlo. Una revolución con un golpe de Estado propiamente dicho, violento, supone destruir las instituciones del sistema democrático y crear unas instituciones nuevas, algunas parecidas, porque siempre hay jueces, pero que no tienen nada que ver con lo que había anteriormente. Esto que estamos viviendo ahora es mucho más civilino. Y yo siempre cito para esto a Montesquieu. Recuerda que Montesquieu decía que la peor de las tiranías era la que se dotaba de apariencia de legalidad y se hacía en nombre de la justicia. Y eso es a lo que estamos asistiendo ahora. Esta gente dice que en nombre de la democracia, que son ellos, y en nombre del bien común, hay que colonizar las instituciones. Hay que cambiar los sistemas de acceso a los puestos de la administración para permitirles a ellos colocar a los suyos sin necesidad de tener que respetar los sistemas de mayorías que son contrapesos. ¿Qué sucede? Que eso no impide que en las próximas elecciones las gane el Partido Popular. El problema es que las instituciones estarán colonizadas por los que estaban, ¿no? a quienes ellos han colocado. Eso es un poco volver a repetir los mismos errores de hace algo menos de 100 años, ¿no? Era el problema precisamente que señalaba, además tú sabes que es que Margaret Thatcher es mi debilidad como política, era el problema que señalaba Margaret Thatcher en ese célebre discurso, speech que hizo sobre los consensos. Ella, y con mucho acierto, apuntó al que el problema que tenía el Reino Unido por aquel entonces era que los consensos no eran frutos de
el respeto a distintas ideas, es decir, no nacían de distintas opiniones. El consenso era la opinión impuesta por una determinada ideología política a la que los demás se avenían. No Claro. había aportación en ese consenso de la No había oposición. discrepancia, ¿no? No No era... existía, no se llegaba a un acuerdo desde la discrepancia. No, 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 O no. lo tomas o lo dejas. Y lo tomas y decimos que es el consenso. ¿Qué es lo que quieren hacer ahora con este sistema de acceso al Poder Judicial? Esta es nuestra propuesta. Si la tomas, decimos que hay consenso. Y si no la tomas, pues aquí se queda. Y claro, y si toman... bueno, vamos a ver qué ocurre primero con la advertencia de la Unión Europea y vamos a ver si la Unión Europea va en serio, porque también a veces la Unión Europea también a veces se parece a nuestros políticos, que amenaza bastante, pero le cuesta mucho cumplir las amenazas, ¿no? Porque... El problema que tiene la Unión Europea es que también, bueno, con otros países, el tema está en que la Unión Europea tiene un poco también las manos atadas a nivel de cómo no puede intervenir en la decisión soberana de un país. Lo que sí que puede es cortar, cortar el suministro económico. Y no sé si se lo podrán permitir otros países como Polonia o la República Checa, pero desde luego España no se lo Ahí, puede permitir, ¿eh? ahí, si me permites, viendo cómo querían ya, pretenden estructurar esas ayudas, el gobierno español y sus aliados, viendo cómo las quieren estructurar y por dónde quieren que discurran, por qué mecanismos y por qué circuitos quieren que discurran, yo creo que al ciudadano común, a nosotros, nos va a dar un poco lo mismo, porque esas ayudas van a discurrir por los circuitos habituales que ya todos conocemos, que tienen que ver con el boletín oficial del Estado y tienen que ver con esa, vamos a llamarlo así, superestructura económica que no es la economía española, sino que son pues agentes interpuestos que son los que están, digamos, adosados a los ministerios. Entonces, quizá el susto venga precisamente de esos aliados, de ese cúmulo de intereses que dicen, ojo, estás poniendo en riesgo el chollo de estos cientos de miles de millones que supuestamente vamos a poder administrar nosotros. Y el que parte y reparte, pues se queda, aquí no se lleva la menor parte, en España se queda con todo y caen las migajas. Pero la cuestión es tú, para ir terminando, ¿crees que van a poder llevar a cabo su plan de patrimonializar el Estado? ¿Crees que ahí ahora mismo, si lo pueden llevar adelante y que va asociada a esta pregunta, y perdóname, si hay alguien que lo pueda, si hay alternativa que pueda confrontarlo? Mira, yo te digo, hay mucha gente que pensaba que todo esto de modificar la ley orgánica del Poder Judicial era un farol. Y ya la tramitación está. Muchos siguen pensándose que no, que Pedro sigue yendo de farol y que es para obligar al PP a negociar. Yo creo que precisamente si no va a poder negociar ya con el PP, es ahora. Porque al PP le supondría estar como aceptando un chantaje. Es decir, como me has dicho que si no negocio contigo, me apruebas la ley, pues me tengo que sentar y no me queda otra que negociar los nombres Y, contigo y aceptar que metas a señores de Podemos en Lupe, el pero como gobierno. estamos terminando, es decir, la cuestión fundamental es ya que nos Sí. quedan unos par de minutos y es importante. Yo creo que, pues bueno, dejemos este mensaje a ver qué nos sale. Uh-huh. La cuestión es fundamental. ¿Qué hacen los partidos que son la alternativa? Ah. ¿Qué hacen o qué no están haciendo? Que no ponen sobre la mesa una contrapropuesta inmediatamente a esta iniciativa. Es lo que habría que, en mi punto de... No cada uno decir lo que yo haría o que este es mi malo o que lo que hacen todos, no decir que Pedro Sánchez, ya sabemos lo que es Pedro Sánchez, no está a la vista de todos. La cuestión es que usted se confronte lo que puede hacer o si incluso si tiene que aliarse con su supuesto adversario, en este caso pues Vox, el PP o Ciudadanos, tendrían que decir las situaciones de una extraordinaria, gravedad. Entonces, yo te digo, es decir, ¿tú crees que esto es posible o...? Que se alíe la oposición debería ser posible. Una Desde contrapropuesta, luego, no sé. al menos en esto, sí. Bueno, ya hemos hablado de que PP y Ciudadanos habían presentado en el Congreso esta propuesta de que se modificase el sistema. Yo creo que sería bastante inteligente que toda la oposición que se manifieste contraria a este cambio cuya tramitación ha iniciado el Gobierno
aunase esfuerzos en torno a esta otra propuesta que además sigue el camino marcado por Europa de despolitización. Es lo que deberían hacer y defender esto al margen de los posibles recursos y de las posibles pataletas y quejas ante Europa. Yo mi esperanza está, el otro día leí algo que la verdad es que a mí no se me había ocurrido, que en el propio Poder Judicial se está planteando que por parte del ESMES, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, también del Supremo, si llegase a aprobarse esta ley, se plantease ante el Tribunal Constitucional un conflicto de competencias, que la ley invade competencias del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque al plantearse un conflicto de competencias constitucional, la resolución del Supremo sí que tendría que ser bastante inmediata. Claro, tenía Entonces, que pronunciarse. Si me dices que por dónde veo yo la solución, pues quizá la vea más factible por esta última posibilidad que te he comentado que por lo que pueda hacer la oposición, porque tiene las manos atadas. Otra cosa es que la oposición también se mueva un poco e intente convencer a aquellos otros partidos que conformarían la mayoría absoluta que necesita el gobierno y que puedan estar en duda. Se me ocurre el PNV, el problema es que PNV ayer dijo que no, y hoy el gobierno ya ha anunciado que se va a iniciar el año que viene la transferencia de pensiones y de seguridad social. Pues ya Verás está. cómo dice que sí. Claro, la oposición poco le puede dar ahí. Los principios tienen siempre un precio tasado. Es decir, sí, aquí nadie se mueve sin incentivos, Javier. Esa es la gran lástima de la política, que es una política que se mueve a base de incentivos y no de principios. Claro, porque como comentábamos, es decir, hace falta aunque no sea una república, pero es la frase original, hace falta una república no de hombres, sino de leyes. Exacto. Y bueno, y hacia eso deberíamos ir. Pues muchísimas gracias, Lupe. A ti, Javier. Nos has ilustrado perfectamente. Yo creo que el programa es un curso acelerado para comprender la importancia. Y nada, vamos a luchar con todos los medios que tengamos a nuestro alcance, los medios legítimos, ¿no? Para que no se consume esta barbaridad. Y esperemos que esta ocasión la Unión Europea realmente sirva para ayudar a aquellos que nos oponemos a esta locura de reforma. Gracias, Lupe, por participar. A ti, Javier. Un abrazo. Un abrazo para ti también. Y como les digo siempre a nuestros seguidores, amigos, pequeños mecenas, lectores y televidentes, pues que tengan una semana lo más llevadera posible y muchas gracias por estar ahí.